Tomen asiento, hermanos. ¿Qué es conversión? Muchas personas usan conversión para hablar de salvación. Pero si son sinónimos, ¿para qué necesitamos la palabra salvación o la palabra conversión si significan la misma cosa? Otras personas usan la palabra para hablar de algún cambio que pasó en su vida o que un cambio que otra persona necesita. He oído a personas dicen, lo que él necesita es una dosis de conversión. Y he oído esto muchas veces, especialmente de pastores. Pero la doctrina de la conversión es una doctrina bíblica, así que no se deja a la imaginación. Para tener una idea, el diccionario da muchas definiciones de conversión. Por ejemplo, el hecho de convertir es una definición. Qué inteligente. Pero cuando yo era niño me decían en la escuela que no se puede definir la palabra usando la palabra. Si me decían qué significa estar y yo dije, estar. Me dijeron, no, hay que definir bien. Y yo dije, pero no me llamo Webster, que es el nombre del diccionario, ¿no? Que fue escrito por primera vez por Noah Webster, un hombre. También dicen el estado de ser convertido. Un cambio que uno adopta como parte de su religión nueva, fe o creencia. Algo que es apropiado de la propiedad ajena. ¿Okay? O sea que yo convertí esa propiedad en mía. Que no era mía, pero le robé. En la ley, la apropiación de la propiedad ajena ilegalmente se llama conversión. Hay muchas definiciones, aún en la psicología, un mecanismo de defensa en la cual ideas represidas, conflictos e impulsos son manifestados en varios síntomas corporales. Todo es bla bla, porque no tiene nada que ver con el uso bíblico. Entonces, pudiéramos leer varios diccionarios y yo les digo, el que recurre al diccionario para probar el significado de una palabra bíblica, falta de entendimiento. Porque el diccionario no fue hecho para ayudarnos a entender la Biblia. Tenemos que ir a la Biblia y ver cómo Dios usa la palabra. Estudiar, sí, en un léxico que es el significado
de la palabra, pero más bien aunque el léxico, aunque muchas veces voy a usar el léxico, pero quiero concentrarme en la definición del léxico que concuerda también con la Biblia, si me entienden. Porque si el léxico fue escrito también por un hombre, ¿verdad? Él puede tener sus prejuicios. Yo estaba hablando con un pastor hace poco tiempo que me dijo, yo nunca uso Strong, el léxico de Strong. Y le dije, ¿por qué? Porque era presbiteriano, no era bautista. Si vas a usar un léxico escrito por bautistas, ¿sabéis dónde encontrarlo? Y él me dijo, no, no sé. Y es porque no existe, ¿ok? Yo siempre sé que pueda haber prejuicios uh, en los libros que yo leo, pero sé que estos prejuicios están y comparo lo que ellos dicen con lo que dice la palabra de Dios. Y con esto puedo sacar ya el sentido de lo que Dios quiere decir usando esta palabra. Por ejemplo, en los idiomas originales, comenzamos con hebreo. En Salmo 19. Salmo 19. ¿Cuánto me gusta este salmo? Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Wow. ¿Has salido alguna vez en un lugar lejos de la civilización? Por ejemplo, en la selva paraguaya. Yo tenía un lugar donde naturalmente no había árboles y era un campo sin árbol. Y yo me iba allí de vez en cuando. Era tan oscura la noche que si uno ponía la mano así enfrente de uno, no podía ver. La única forma que yo podría saber dónde estaba el camino era mirar arriba, porque allí pude ver el cielo y todo negro en los dos costados por la selva. Allí sé que estoy en el camino. Ahora, mirando siempre arriba y andando es un poco peligroso, pero así tenía que andar. O si no, con linterna, para quedarme en el camino. Me llegaba a este campo liso y me acostaba mirando arriba. Parecía que el cielo bajaba, que pudiera yo tocar cualquier estrella. Qué lindo que era. Este no es Dios, ni es la gloria de Dios, pero me muestra la gloria de Dios y la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día,
y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Nadie oye, pero cualquier caníbal puede ir y ver que hay alguien más grande que él. Los caníbales miraban y decían, lo que estamos viendo en las estrellas es la obra de la gran araña que hizo su tejido y estamos viendo las gotas del rocío de la mañana que se pegaron en la tela araña que llamamos el cielo. Esta era su creencia, pero ellos igual tenían un creador. No creían en la evolución. Ellos creían que el creador era la gran araña, pero a menos creían que hay un creador. No hay lenguaje, dice, ni palabras. Ellos no pueden ver las estrellas y oír, creer en el Señor Jesucristo y será salvo, pero igual ellos oyen el mensaje de un creador. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Ahora, todo lo que nos dice hasta versículo 6 es lo que llamamos un testimonio mudo, dice, sin palabras, sin lenguaje, no es en ningún idioma, pero es un testimonio imperfecto de Dios. ¿Ok? Es imperfecto porque no me dice cómo ser salvo. Es imperfecto porque no me dice qué tengo que hacer para estar bien con Dios. ¿Me entienden? Cualquier salvaje puede ver y saber que hay un Dios, pero él no sabe quién es este Dios. Él no sabe cómo tiene que hacer para ser salvo. Es imperfecto. Así que pasa a versículo 7. La ley de Jehová es perfecta. Si queréis saber qué es la completa palabra de Dios, que te dice todo lo que tú necesitas, la Biblia dice quién sos y quién es Él. La Biblia te dice cómo debes vivir. Yo hoy estaba escuchando en la radio un llamado pastor que dice, yo no sé por qué Dios prohibió la fornicación. Hermanos, no necesito saber por qué. Lo que yo necesito saber es qué, no por qué. ¿Okay? Dios prohibió.
Él nunca llegó a esta conclusión. Pero Dios sí prohibió. Y nosotros no tenemos que preguntarle por qué es así. El asunto es que esta es la voluntad de Dios, es perfecta la palabra de Dios. No solo me dice quién soy, como en el himno, Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú me dices la verdad, ¿no? ¿Cómo? La divina voluntad de quien vine a quien voy. Ok. Todo lo que necesito está en la Biblia. Menos una voz para cantar. La ley de Jehová es perfecta. Yo no necesito más. Y dice que convierte el alma. Que convierte el alma. Thayers, que dice ser un experto, dice que la palabra hebraica aquí, que convierte, significa dar vuelta. Dar vuelta. Ir al lado opuesto. Yo estoy en mal camino. Yo no necesito las estrellas. No necesito ver el sol. Lo que necesito es la perfecta palabra de Dios que me hace girar y dar vuelta para ir al lado opuesto. La palabra griega es muy similar. Se encuentra, aunque vamos a ver la palabra griega, lo voy a comparar en un pasaje donde el Nuevo Testamento cita esta palabra del Antiguo Testamento, ¿ok? Para decir que ves, el Espíritu Santo escogió esta palabra para decir dar vuelta, cambiar de dirección. Se encuentra en Isaías 6:10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Ni se convierta. El Señor Jesucristo citó esto. ¿Y cómo fue traducido en el Nuevo Testamento? Fue traducido en Mateo, capítulo 13, versículo 15. Mateo 13, 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. Si vas a convertirte, tienes que ver con los ojos. Si uno cierra los ojos, tapa los oídos para que no oiga. ¿Has hablado con alguien así? Yo un día estaba hablando con un endemoniado. Y para no oír y para no ver lo que la Biblia decía, porque yo le mostraba en la Biblia lo que dice, él hacía así. ¡Ah! Así. Gritaba y tapaba los oídos
para no huir. Y después me miraba y yo le dije, joven, y él me dijo, el joven no está más aquí, ya murió. Y le dije, no murió todavía. Allí adentro, joven, me estás oyendo. ¿Ok? Cierren los ojos, tapen los oídos para no huir, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Hermanos, uno tiene que entender el Evangelio para ser salvo. No es bastante solamente decir, bueno, yo le enseñé a mi perro silbar. Si el perro no silba y vos decís después, bueno, él no aprendió, pero yo le enseñé. No. Para que un incrédulo sea salvo, él tiene que oír, tiene que ver y tiene que entender el Evangelio. Y con el corazón entienden y se convierten. Y yo los sane. Sí, mi hermano, la palabra griega que se usa para traducir la palabra hebraica es epistrefo. Epi, sobre un punto. Strefo, da vuelta. ¿Ok? Es la obra de Dios en el corazón. Pero la Biblia no solo dice que el incrédulo tiene que dar vuelta. Nosotros como creyentes también tenemos que dar vuelta. Y la Biblia es el instrumento que Dios usa para dar vuelta al pecador. Me es fascinante cuando digo esto, porque claramente leemos esto en Salmo 19:7. No hay necesidad de volver allí, pero si queréis, no hay problema tampoco. Pero como hemos leído, dice la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hermanos, vivimos en un día cuando todo el mundo quiere parecer un erudito. Mire cuán inteligente que soy. Pero lo que convierte el alma, lo que da vuelta al pecador, no es la inteligencia, es la palabra de Dios. A veces alguien me dice, pastor, tú eres muy profundo en tus enseñanzas. No. Si estoy siendo profundo, no es al propósito. Porque yo soy hombre sencillo, simple. Y para entender yo la palabra de Dios, Dios tiene que hacerme fácil la cosa. Yo a veces paso horas en un solo versículo que no entiendo. Y después yo oro y digo, Señor, tú has dicho, si alguien falta de sabiduría, que tenemos que pedirte a ti. Así que aquí estoy, Señor,
Soy un ignorante que no entiendo tu palabra. Ayúdame a entender tu palabra. Y cuando Él me ayuda a entender su palabra, yo predico en los términos más sencillos que puedo lo que Él me ha ayudado a entender. Ser grande en sabiduría no es algo que yo tengo. Lo que tengo es un corazón que quiere entender lo que Dios dice. Y que su palabra sea sencilla. Dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Yo soy sencillo, no entiendo mucho, pero Dios me puede ayudar usando su palabra. Dios quiere dar vuelta al pecador. Este es lo que Él busca. Salmos 51. Salmos 51, versículo 13. Salmos 51, versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. ¿Ok? Un pecador. ¿Eres tú pecador? Yo sí. Soy pecador perdonado, pero todavía soy pecador. Soy pecador que fui salvo, pero todavía soy pecador. Y lo que convierta o lo que da vuelta al pecador es cuando supieran los caminos de Jehová. En Lucas 22, versículo 32. Lucas 22, versículo 32. Pero yo he rogado por ti. Jesús está hablando con Pedro aquí. Que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, que ahí está la misma palabra, confirma a tus hermanos. Jesús habla aquí con Pedro de estar dando vueltas, de ser zarandeado por Satanás. Y él está allí a veces boca abajo, a veces pie arriba y en cualquier lado dando vueltas. Y Cristo dice, una vez que has terminado de dar vueltas, confirma a tus hermanos. Mis hermanos, ¿nunca has estado así? Qué miserable que parece la vida cuando uno está dando vueltas en el aire y no sabe nada. ¿Cuándo va a terminar? Yo recuerdo cuando estaba en la universidad y estaba en el equipo de lanzarme de arriba y dar vueltas en el aire. Y el técnico me dijo, tenéis que hacer así. Y hay secretos de cómo, maniobras de cómo hacer esto. Pero yo decía, a veces estoy dando vuelta 1, 2, 3, y ya es tiempo de entrar en el agua.
¿Y cómo voy a hacerlo? ¿Va a ser una explosión? Y me van a buscar un pie aquí, otro pie allí, mi cabeza allá. No, uno tiene que estar seguro de dónde está. Hay una cosa espiritualmente. Cuando estoy dando vueltas, siempre sé que estoy con el Señor. El Señor entra conmigo. A veces vienen las tormentas de la vida y me sopla un lado y después viene y me sopla el otro lado. Es terrible. Y uno ya dice, quiero estar firme en una sola parte para saber que al fin de todo estoy donde debo estar. Hermanos, cuando las tormentas de la vida vienen, lo que necesitas saber es que si te das vuelta alguna vez, tenéis que estar dando vuelta en la dirección correcta. Y estar otra vez con el Señor. Está bien que caemos. Los rabinos dicen, el justo no es el hombre que nunca peca. El justo es el hombre después de pecar, que se levanta y va adelante con Dios. Es tiempo de entender conversión. El Señor no está lejos. Él siempre está donde estuvo. Nosotros hemos apartado y debemos volver. Tercera cosa que les digo en cuanto a conversión. La conversión no se expresa en forma reflexiva. ¿Okay? ¿Me entienden? Cuando yo fui a Paraguay, no entendí los verbos reflexivos. Por ejemplo, yo decía, voy a bañar, en vez de voy a bañarme. Y los paraguayos me decían, no, es bañarme. Y sí, ¿y por qué? Y porque tú mismo vas a bañarte a ti mismo. No me pudieron expresar por qué es bañarse, pero después entendí, es un verbo reflexivo. Es lo que uno hace a sí mismo, ¿me entienden? Pero conversión no es convertirte. No es. Es convertir. No es reflexivo. Y Dios nunca usa en forma reflexiva. Santiago, el capítulo 5. Santiago, capítulo 5. Y yo sé que popularmente la gente habla de convertirse, ¿no es cierto? Lo hacen reflexivo. Este es antibíblico, porque quiere decir que tú mismo estás haciéndolo. Vemos lo que Santiago dice, Santiago 5, 19 a 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, ¿a quién está hablando? ¿A incrédulos o a creyentes? Creyentes. Y alguno le hace volverse o volver. Volver, no es reflexivo, es la misma palabra. Uno le hace convertir,
no convertirse. Uno le hace volver. Sepa pues que el que haga no volverse, el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El justo tiene un trabajo y es de hacer volver. Tú no puedes volver solo. No es volverse. No es convertirse. Es ser dado vuelta. Otro tiene que darte vuelta para que tu camino sea derecho enfrente de ti. ¿En qué dirección se da? ¿Ok? Yo veo a mis nietas a veces y dan vuelta y vuelta y vuelta y después están así, ¿no? Están todo mareado. Espiritualmente, ¿alguna vez has estado todo mareado? Yo sí, ¿ok? He dado tantas vueltas que ahora no sé cuál lado es arriba y cuál lado es el este y cuál lado el oeste y cuál lado el norte y el sur. ¿Me entienden? ¿En qué dirección vas a ir? ¿No hacemos esto con los niños, hermanos? Le ponemos la piñata y le mostramos dónde está, ¿no? Y le damos 2 o 3 vueltas al niño y después tiene un palo en la mano y salimos corriendo porque no queremos que nos peguen, ¿no? Y además alzamos la piñata arriba para que el niño ni siquiera sepa dónde está. Hermanos, espiritualmente estamos andando con una venda sobre los ojos. El diablo nos da varias vueltas y después él se ríe de nosotros. Yo estoy aburrido de dejar el diablo reírse de mí. ¿Qué tal tú? Entonces hay que saber en qué dirección ir. ¿Dónde es el camino después? Aunque nuestra traducción de la Biblia está mal aquí, les voy a referir y después voy a corregir la traducción. ¿Ok? Primera a Tesalonicenses 1:9. ¿En qué dirección voy? Conversión. Puedo dar 360 grados de girarme. Puedo dar 90, puedo dar 180. ¿En qué dirección voy? Okay. Puedo dar 270. Primera Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. Ahora voy a leerlo como fue escrito originalmente en el griego, aunque a los traductores no tenía sentido. Por eso tradujeron mal. Pero dice, os convertisteis a Dios de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero.
Ustedes saben cuán inútil es convertirse de los ídolos a Dios. Nunca es la fórmula. Tienes que convertirse a Dios. Y es automático entonces que es de los ídolos. Dios primero. Conversión hacia Dios. Conversión de los ídolos. ¿Por qué? Porque el propósito es de servir al Dios vivo y verdadero, dice. Amén, hermanos. Mire, uno puede ser castigo de Jehová y convertirse de los ídolos, de catolicismo a ser castigo de Jehová. Él no adora más a los ídolos, pero tampoco adora a Dios. Yo he conocido varios ateos que me dijeron, bueno, cuando yo era joven, yo vi cuán grande es la macana de los ídolos. Así que dejé de los ídolos y vine a ser ateo. ¿Ok? No es conversión. Amén, hermanos. Primera cosa es que se convierta, se da vuelta hacia Dios. Automáticamente cuando estoy dando vuelta hacia Dios, mi espalda está a los ídolos. Los traductores aquí tuvieron un gran problema, porque para ellos dar vuelta tenía que ser de los ídolos primero y después a Dios. No, es a Dios de los ídolos. Reformación. Escúchenme bien. Reformación es dar espalda a los ídolos sin dar cara a Dios. Es reformación, no redención. ¿Ok? No conversión. Dios nos llama a ir en la dirección correcta. Éxodo 27. Éxodo 27. Versículos 13 a 14. Y en el ancho del atrio, por el lado del oriente, al este, habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos. Sus columnas 3, con sus 3 basas. ¿Ok? ¿Te das cuenta? La entrada al templo para adorar a Dios. La entrada estaba en el lado oriental del templo. ¿Para qué? Para adorar a Dios tenía que dar espalda a Ra. Ra era el dios de los egipcios, era el sol. Y para adorar al Dios vivo y verdadero hay que dar espalda a Ra para poner tu cara hacia Dios. ¿Me entienden todos? Era convertirse a Dios. Alguien decidió entrar en el templo. Cuando entró en el templo, automáticamente su espalda está al Dios de este mundo.
Era importante y era por eso que Dios puso la entrada del templo al oriente. Quiero que vean. Ezequiel, el capítulo 8. Ezequiel, el capítulo 8. Yo tengo la suerte que Dios no me puede hacer esto más. Pero Dios le levantaba por su pelo a Ezequiel. ¿Ok? Dios no me puede hacer más. Bueno, quizá con el pelo del pecho, ok, pero no con la cabeza. Ay. Entonces le llevó al templo y dice, versículo 16, Ezequiel 8:16, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espadas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. Y he aquí que aplican el ramo a sus narices. No tengo tiempo para explicar todo este pasaje. Pero Dios dice es una abominación. Ellos fueron al templo, sí, templo de Jehová, pero daban espalda a Jehová y se pusieron el rostro hacia el sol y adoraban el sol. Sí, hay que convertir, hay que volver, pero hay que hacer en la dirección correcta. Y que sea por la palabra de Dios y el Dios de la palabra que nos ayude a hacer esto. Padre, te ruego que tú utilices tu palabra. Cuánto nuestros corazones necesitan del arrepentimiento. Cuánto necesitamos de volver a ti. Y pedimos que tú nos ayudes a hacerlo en la forma correcta, en la dirección correcta, para que tú recibas toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos,